Buenas noches, chicos. Ya vamos a iniciar con la reunión. ¿Me confirman si se me escucha, por favor? Sí, en particular. Sí se escucha. Buenas noches. Ya, perfecto. Entonces, estamos en nuestra segunda sesión de el curso de simulación clínica, esta vez con la ponencia de principios educativos y diseño de simulación a cargo del doctor Luis Cervera Farfán, quien es médico neumólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la Sociedad Europea Respiratoria, paz presidente de la Sociedad de Neumología de la filial Arequipa, médico asistente de neumología en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud y pertenece también al staff de la Clínica San Juan de Dios. Además, es docente del Departamento Académico de Cirugía y Simulación Clínica en la Universidad Nacional San Agustín. ¿Se encuentra ahí, doctor? Sí, buenas noches, ¿se escucha? Quien le doy acceso para que pueda usted compartir su pantalla y empezar con la presentación de hoy. Ok, muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, antes de empezar, agradecer por la invitación de esta ponencia. Simulación es un tema muy actual que realmente amerita pues, este tipo de cursos, ¿no? Simples, prácticos y que además nos permitan compartir nuestros conocimientos, sobre todo en lo que respecta a la simulación clínica que se está llevando pues, tanto en nuestra ciudad como en diferentes universidades del país. Muchas gracias por la invitación, les agradezco. Me avisan cuando pueda compartir. Listo, doctor. ¿Podría probar otra vez, por favor? Me parece que ya está. Sí, se logra ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿me escuchan? Hola, doctor. Sí, 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 soy yo. Ya, muy bien, listo. Bueno, vamos a empezar. Eh, Primeramente, vamos a ver lo que vendría a ser la teoría de David Cohn, donde él propone modelo de estilos de aprendizaje en el año 1984.
Esta teoría del aprendizaje de Kolb funciona a nivel de dos niveles, ¿no? Un ciclo de aprendizaje de 4 etapas y 4 estilos de aprendizaje. Entonces, esta es una de las bases para lo que vendría a ser entender por qué un alumno o cualquier estudiante va a aprender a través de este tipo de teoría, ¿no? Kolb va a centrarse en los procesos cognitivos internos del alumno, es decir, que el aprendizaje va a implicar la adquisición de conceptos abstractos que pueden aplicarse con flexibilidad en diversas situaciones. El impulso para el desarrollo de estos nuevos conceptos proviene de las nuevas experiencias. Entonces, en base a la experiencia, uno va a aprender y va a determinar bien los conceptos. Finalmente, el aprendizaje es un proceso mediante el cual se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia, ¿no? Entonces, vamos a aprender mientras más experiencias tengamos, ¿no? Entonces, el ciclo del aprendizaje experiencial se va a representar típicamente en un ciclo de aprendizaje de 4 etapas, ¿no? Donde se buscan todas las bases: la experimentación activa, la experiencia concreta, el conceptualismo abstracto y la observación reflexiva. Todo esto se conoce como el ciclo reflexivo o el ciclo de aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces, esta es la base de la teoría de Kolb, donde nos habla de una experiencia concreta en la cual el alumno se encuentra con una experiencia concreta. Esta puede ser una experiencia o situación nueva, o una reinterpretación de una experiencia existente a la luz de nuevos conceptos, ¿no? Es una experiencia puntual, donde el alumno va a aprender. La observación reflexiva de esta nueva experiencia, este alumno va a reflexionar sobre lo que ha vivido a la luz de los conocimientos previos, y es de especial importancia detectar cualquier inconsistencia entre la experiencia y la comprensión. El alumno va a aprender algo por experiencia, pero muchas veces no la va a comprender, ¿no? En la conceptualización abstracta, la reflexión va a dar lugar a una nueva idea o modificación de un concepto abstracto existente. Entonces, la persona ha aprendido a través de su experiencia. Finalmente, la experimentación activa, los conceptos recién creados o modificados van a dar lugar a la experimentación, ¿no? El alumno va a aplicar sus ideas al mundo que lo rodea para observar qué sucede. Entonces, en base a este círculo, donde tenemos la experiencia, la observación, la conceptualización abstracta y la experimentación, un alumno va a aprender, ¿no? Este aprendizaje se resume así: va a tener una experiencia concreta seguida de una observación, una reflexión, y esto va a conducir a la formación de conceptos abstractos, es decir, el análisis, y va a generar conclusiones, que luego se van a utilizar para probar una hipótesis en situaciones futuras, lo que va a resultar en nuevas experiencias, ¿no? Esto vendría a ser más o menos el resumen de lo que Kono se está proponiendo. ¿Y esto por qué es importante? Porque sabemos que el aprendizaje pues, es un proceso integrado. Cada etapa se va a apoyar y retroalimentar de la siguiente. Es posible que nosotros entremos en cualquier etapa de este ciclo y seguirlo a través de una secuencia lógica, pero el aprendizaje va a ser solamente efectivo cuando el alumno puede ejecutar las 4 etapas del modelo. Entonces, ante esta propuesta es que se va a dar diversas teorías para enseñar a los alumnos, ¿no? Por lo tanto, ninguna etapa del ciclo va a ser eficaz como procedimiento de aprendizaje por sí sola. Kolb propone que debemos de pasar por estas 4 etapas para aprender. El proceso de recorrer este ciclo va a dar como resultado la formación de modelos mentales cada vez más complejos y abstractos de aquello que el alumno está aprendiendo. Entonces, en base a esto es que se proponen pues, diferentes técnicas de enseñanza, y una de ellas es pues, orientada a la simulación. Segunda parte de lo que propone Kolb son los estilos de aprendizaje, ¿sí? Kolb va a establecer 4 estilos de cómo vamos a aprender, y esto lo va a dividir en 4 etapas. Él creía que no podemos realizar ambas variables en un mismo eje. Por ejemplo, pensar y sentir no se puede realizar a la vez, ¿no? Pero nuestro estilo de aprendizaje va a ser producto de estas decisiones, ¿no? A menudo es más fácil visualizar la construcción de los estilos de aprendizaje de Kolb en términos de una matriz de 2x2. Entonces, cada estilo de aprendizaje se va a representar por 2 estilos preferidos. Esta matriz de Kolb para los 4 estilos va a presentarnos un estilo divergente, asimilador, convergente o acomodaticio. Entonces, para no confundirnos, estos estilos simplemente van a ser de cómo nosotros vamos a observar
nuestras experiencias y nos vamos a adaptar a uno de estos 4 tipos, ¿no? Podemos ser acomodativos, divergentes, conversivos o podemos ser asimiladores. ¿Cuál es el divergente? Son las personas que ven las cosas de diferentes perspectivas, son los pacientes sensibles, que pueden observar un lugar, prefieren observarlo antes de actuar, recopilan información, usan la imaginación para resolver problemas y se desempeñan en situaciones que requieren generación de ideas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pide una lluvia de ideas. Se van a interesar por la gente, tienden a ser muy imaginativos y emocionales y tienden a ser muy fuertes en las artes, ¿no? Prefieren trabajar en grupos, escuchar con la mente abierta y recibir una retroalimentación personal, ¿no? Entonces nosotros podríamos ser de este tipo de personas, los divergentes. Los asimiladores, en cambio, tienen la preferencia por un enfoque conciso y lógico. Las ideas y los conceptos son más importantes que las personas. Estas personas quieren explicaciones claras y precisas, más que una oportunidad de practicar. Destaca por comprender la información extensa y organizarla de una forma clara y lógica. Se centran menos en las personas y se interesan más en las ideas y los conceptos abstractos. Se sienten más atraídos por teorías lógicas que enfoques de valor práctico, ¿no? Entonces ellos son más conceptuales. Prefieren las lecturas, las conferencias, modelos analíticos y tiempo para reflexionar, ¿no? Esos son los asimiladores. El tercer estilo, los convergentes, son los que hacen y piensan. Pueden resolver problemas, utilizan el aprendizaje para encontrar las soluciones a problemas prácticos y prefieren tareas técnicas y estar menos preocupados por las personas y sus aspectos interpersonales. Son más sabios para las aplicaciones prácticas a las ideas y las teorías, resuelven problemas y toman decisiones, encontrando soluciones a las preguntas y problemas, y se sienten más atraídos por las tareas y problemas técnicos que por los problemas sociales interpersonales, ¿no? Les gusta experimentar con nuevas ideas y simular y trabajar con aplicaciones prácticas. Esos son los convergentes. Finalmente, el otro estilo, que es la acomodación, es un estilo de aprendizaje que se basa en la intuición más que en la lógica. Estas personas utilizan el análisis de otros y prefieren un enfoque práctico y experiencial. Se sienten atraídos por nuevos retos y experiencias y por llevar a cabo planes. Comúnmente actúan basándose en un instinto visceral más que un análisis lógico. Entonces, son los instintivos. Tienden a depender de otros para información en lugar de realizar su propio análisis y es prevalente en la población en general, ¿no? La mayoría son un estilo de acomodación. Entonces, Kolb, a través de su ciclo y a través de estos 4 estilos, propone cómo va a ser la enseñanza y esto obviamente pues, nos va a servir para, dependiendo de nuestro estilo, si somos acomodativos, divergentes, asimiladores o convergentes, concretar la experiencia, observar, hacer una reflexión observativa, conceptos abstractos o una experimentación. Entonces, todo esto son las formas, digamos, de que se expresan cuando uno va a aprender. Entonces, en el caso de simulación, vamos a utilizar estos estilos, vamos a utilizar estos modos de aprender, vamos a entrar en cualquier etapa del círculo para finalmente poder realizar algo, ¿no? Que es aprender experiencias y formar conceptos nuevos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, lo que vendría a ser un poco engorroso, lo que es la teoría de Kolb. Kolb es una de las bases, o sentó una de las bases de lo que es la enseñanza a través de la práctica, ¿no? Y cómo las experiencias van a servir para que uno aprenda. Esto es uno de los pilares fundamentales del por qué la simulación en medicina va a ayudarnos. No sabemos qué estilo somos, ¿sí? Pues va a depender de cada uno y tenemos que entrar en este ciclo de aprendizaje en cualquier momento y recorrer estas 4 etapas. Bien. En relación a los objetivos en simulación, pues los objetivos son puntuales, va a ser facilitar el trabajo en equipo, ¿sí? La simulación nos va a preparar para trabajar con los diferentes actores, médicos, personal de salud, etc. Nos va a promover la toma de decisiones clínicas, pero va a ser en un entorno protegido y libre de riesgos, es decir, que no vamos a hacer daño al paciente, va a facilitar la práctica reflexiva y la motivación en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos simulación vamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué me he equivocado? ¿Qué me falta aprender? ¿Qué me falta estudiar? ¿No? Y los objetivos de esta simulación pues, van a ser esenciales para determinar si se ha logrado un resultado de la experiencia de este aprendizaje basado en simulación, ¿no?
La identificación de un escenario apropiado y la fidelidad que se quiere obtener es fundamental para cumplir los objetivos. Entonces, los objetivos de aprendizaje van a estar orientados a desarrollar las habilidades prácticas, mejorar la comprensión de los conceptos complejos y facilitar la toma de decisiones en entornos controlados y seguros. Entonces, nosotros vamos a practicar, vamos a asimilar y vamos a decidir, pero en un ambiente donde no voy a hacer daño al paciente, donde no voy a correr riesgo ni yo, ni el paciente, ni los actores, y donde puedo equivocarme, por así decirlo, ¿no? Para aprender. Estas simulaciones pueden incluir desde la recreación de situaciones reales hasta la experimentación con escenarios imaginarios, ¿no? Muy bien. Entonces, los objetivos generales de estas habilidades prácticas van a ser que la simulación va a permitir a los estudiantes practicar procedimientos y habilidades que luego podrán aplicar en el mundo real, ¿no? Ejemplo, la manipulación de una herramienta, el uso de los equipos, un electrocardiógrafo, un espirómetro, etcétera, o la realización de tareas específicas, ¿no? Una curación de herida, una sutura, va a permitir la mejora de la comprensión de esos conceptos, ¿no? A través de la simulación, los estudiantes van a experimentar con diferentes variables, van a observar cómo esto puede afectar los resultados y lo que facilita la comprensión de los conceptos complejos y aplicación de teorías, ¿no? Entonces, yo tengo un paciente que habla español y lo puedo entender, fácilmente puedo saber qué es lo que quiere. Pero ¿qué pasa si me pone un paciente que es alemán y yo no sé nada de alemán? Entonces, esa variable del idioma ya me va a cambiar todo. Entonces, ¿puede afectar en que yo llegue al diagnóstico? ¿Puede afectar en que yo pueda tratar a este paciente? Sí, ¿no? Entonces, sería un ejemplo de cómo ya va a cambiar una variable, puede variar todo el concepto y el resultado de la atención. El otro objetivo de la simulación es fomentar la toma de decisiones, es decir, la simulación va a proporcionar un entorno seguro para que los estudiantes practiquen la toma de decisiones en diferentes escenarios, lo que les va a permitir desarrollar sus habilidades de análisis y resolución de problemas, ¿no? Cuando uno practica, realiza este tipo de simulaciones, las experiencias y los conceptos nos van a permitir que cuando tengamos un paciente verdadero podamos aplicarlo, ¿no? El trabajo de equipo y comunicación, las simulaciones que involucran grupos de estudiantes pues van a fomentar la colaboración, la comunicación efectiva y el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Nos va a permitir interactuar con el otro equipo médico, ¿no? Como son las enfermeras, los técnicos, las obstetrices, etc. La motivación y participación también es un objetivo porque la simulación puede ser una herramienta atractiva y motivadora para los estudiantes, lo que va a aumentar la participación y compromiso en el aprendizaje. Muchos de los estudiantes que realizan simulación pues se sienten motivados, estimulados y los se obliga o les llama a leer y a estudiar, ¿no? Muy bien. Entonces, un ejemplo de aprendizaje en diferentes contextos, vamos a tener, por ejemplo, las prácticas de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, practicar una sutura, cómo se realiza una cirugía de apéndice, una sutura de intestino, cómo puedo diagnosticar una enfermedad, ¿no? O en algunos casos gestionar las situaciones de emergencia. ¿Qué hacer si se complica un parto? ¿Qué hacer si se presenta un paro? Etcétera. Entonces, para esto, bueno, esto ya deben de conocerlo, sabemos que la simulación pues, tiene diferentes fases, ¿no? Tenemos una sesión previa, ¿sí? Pre-briefing, donde hay una introducción al contexto de lo que se va a llevar. Durante la simulación vamos a hacer el informe sobre el simulador, se va a ver la teoría, se hace una reunión sobre el caso, se desarrolla el caso. Finalmente se hace el debriefing o la reflexión después de haber realizado la simulación y finalmente la finalización, ¿no? Entonces, la simulación, yo voy a tener un antes, un durante y un después. Durante todo este proceso, yo voy a requerir, obviamente, de saber dónde voy a actuar, cómo voy a actuar. Y debo de saber, por ejemplo, lo importante de lo que vendría a ser el caso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que aprenda el alumno? ¿Qué es lo que quiero que el alumno se lleve de experiencia? Entonces, para esto, pues obviamente tenemos que estructurar un escenario en simulación. Y para estructurar un escenario, pues es una logística grande,
No es como pensamos, solamente un papel y reunirnos. No, se necesita varias cosas. Se necesita material médico, los participantes, se necesitan los simuladores de alta fidelidad, de baja fidelidad, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Generalmente, cuando vamos a tener una simulación, primeramente se va a plantear el problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero que el alumno aprenda? Para esto le voy a dar una historia clínica, ¿sí? Bien organizada, estructurada, o se la puedo dar desorganizada también para ver cómo se desempeña el alumno. Y esta historia clínica obviamente va a tener una correlación con el examen físico en la historia, ¿sí? El examen físico va a ir de acuerdo a la historia clínica. Y puedo tener también hacer historias clínicas que no correlacionan estos datos con el examen físico. También podría darse el caso. Cuando hago una correlación del examen físico y la historia clínica, obviamente voy a establecer un diagnóstico correcto de manera presuntiva, ¿no? Y voy a aplicar un proceso. Pero ya sabemos, si no hay una correlación de los hallazgos durante el examen, puedo tener un diagnóstico errado y tengo que seguir investigando la patología para establecer un diagnóstico definitivo. Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? Yo puedo querer que el paciente, el alumno, aprenda lo que es la simulación a través de una buena historia con un buen examen físico y una correlación, o podría dársela al revés, ¿no? Mal hecha, a ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que va a pensar y qué es lo que podría resolver, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hay un diagnóstico errado, va a requerir la comprobación con laboratorio, imagenología, etc. Entonces, cuando yo planteo un escenario, voy a requerir de todos estos elementos para poder entregárselos al alumno, ¿no? En el caso de las competencias blandas, vamos a ver que el alumno aprenda pues las habilidades, por ejemplo, en base a lo que vendría a ser las preguntas de la historia clínica, si tiene o no tiene, y si lo puede responder o no, ¿no? Entonces, para estructurar un escenario, pues hay diferentes partes. Usualmente hay diferentes modelos. Uno de los más usados vendría a ser donde se plantea, por ejemplo, en un inicio tener los objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta simulación? ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan los alumnos? ¿Cuál va a ser el resultado del aprendizaje? Para esto tengo que tener, obviamente, ver las situaciones o los eventos que van a generar, ¿sí?, los objetivos de este escenario y cómo voy a lograr el resultado de aprendizaje. En base a esto tengo que ver los recursos necesarios, es que tengo todos los recursos, material humano, logístico, para poder realizarlo. Tengo que ver los participantes, ¿sí?, quiénes van a participar, el docente, el alumno. Y tengo que ver también el briefing del escenario, ¿no? Que quiere decir exponer antes al alumno a dónde, qué es lo que va a ver, en qué situación se va a encontrar, qué elementos tiene, etcétera, ¿no? Los antecedentes relevantes en la historia clínica, también es importante hacer una buena historia clínica, así mismo como las descripciones del examen físico, los exámenes auxiliares, ¿no?, que va a tener a la mano, en este caso del alumno, la programación inicial y obviamente las acciones que queremos que haga y los resultados, ¿no? Entonces, en un escenario de simulación, vamos a ver de qué es la descripción de un evento que va a incluir detalles pues, para la interacción tanto de los facilitadores y los simuladores con los participantes, ¿no? Entonces, en un escenario de simulación, yo tengo que diseñar el caso, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, si quiero que haga manejo de una quemadura, en vez de realizar la presentación del caso, ¿no?, en el pre-briefing, explicar al alumno qué es lo que va a ver. Vas a encontrarte un paciente con una quemadura de tantos grados, tanto porcentaje, ¿no? Tengo que implementar el caso, buscar simuladores de alta o baja fidelidad, donde tengo un brazo de repente quemado, donde el paciente pueda verlo, ¿sí? Y después de hecho el caso, voy a ir al debriefing. ¿Qué viene a ser el debriefing? Es cuando ya termina la simulación y vamos a analizar qué es lo que se ha aprendido, qué es lo que ha pasado durante el caso, cuál ha estado las cosas mal hechas, bien hechas, y finalmente terminamos con una evaluación, ¿no? Entonces, todo esto es mi escenario de simulación, ¿no? Diseño el caso, hago el pre-briefing, implemento el caso,
realizo el debriefing y finalmente la evaluación. ¿Cuáles van a ser los objetivos de eso? Yo debo realizar el escenario en base a los objetivos del programa académico, ¿no? Si tengo una alumna de obstetricia y el objetivo es que aprenda a atender un parto normal, pues tengo que dedicarme a eso. Si yo quiero que sea una alumna de medicina y que aprenda la complicación de un inyectable, una aguja rota, por ejemplo, ese va a ser mi objetivo, ¿no? Este objetivo debe ser claro y concreto, además de relevante, o sea, que sí vaya a enseñarle algo al alumno. Y dentro de estos objetivos, obviamente, voy a tener un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? En el caso del parto, por ejemplo, sería aprender a atender el parto normal. Y objetivo específico, podría ser los otros objetivos, como sería evaluar si sabe realizar maniobras de Lopo, por ejemplo, ¿no? O a altura de presentación, borramiento, forma de presentación del bebé, digamos. La dificultad obviamente va a ser según el grado académico, dependiendo de si es un alumno, un interno, un médico general egresado o para un especialista o subespecialista. Y tengo que ver las habilidades técnicas y no técnicas, ¿no? Entonces, vamos a diseñar este escenario en base a esos objetivos. Las referencias bibliográficas que para diseñar el caso, pues no deben ser mayores de 5 años de antigüedad, ¿sí? Debemos usar la normatividad oficial, es decir, las normas y guías que actualmente se utilicen en el país, ¿sí? El uso de las guías prácticas clínicas, sobre todo por sociedades reconocidas, ¿no? Y el uso de guías internacionales, lo mismo, ¿no? Para las diferentes sociedades, no menor de 5 años, pues podemos utilizar toda esta bibliografía, ¿no? No se recomienda libros, resúmenes, etc. Entonces, mis referencias deben ser en base a eso. Y esto es muy importante porque hay muchos, como sabemos, criterios o diagnósticos en medicina que van cambiando, ¿no? La presión arterial, cada 4 años se reúne la Asociación Americana de Cardiología y lo va cambiando. Lo mismo que la Asociación de Reumatología, va cambiando los criterios de actividad lúpica, de actividad reumatoidea, de enfermedades del tejido conectivo, etc. Entonces, por eso es importante estar al día en ese tipo de referencia. En relación al escenario, tengo que ver a dónde está dirigido, ¿no? A dónde voy a dirigir ese escenario, qué asignatura estoy, por ejemplo, pues, hablando de la quemadura, pues dirigido a los estudiantes, la asignatura cirugía 1, objetivo sería aprender a realizar una curación de una quemadura, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que va a aprender el alumno? Que aprenda a realizar una curación de vida, ¿no? El lavado de manos previo, uso de antisépticos, ¿sí? Uso de disolventes o soluciones fisiológicas, la correcta manipulación del instrumental médico, podría evaluar también vendajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a mi objetivo, al caso que yo voy a hacer, hago un escenario y ahí voy a, voy a colocar todo lo que requiero para poder llegar a ese objetivo, ¿no? En este caso, si tengo un anestesiólogo y tengo que practicar una intubación difícil en un niño, pues puedo llevar un simulador de alta fidelidad para una intubación difícil, ¿no? En este caso, ¿qué necesito? Por ejemplo, en el escenario voy a necesitar un simulador para intubación de niño, faringe, un laringoscopio, guantes, ¿no? La batería del laringoscopio y finalmente el tubo endotraqueal que voy a utilizar, ¿no? Sonda de aspiración, monitor para vigilancia del paciente. Muy bien. En relación a los recursos, pues vamos a tener dos tipos de recursos, ¿no? Los materiales y los humanos. En el recurso material hay que ver la cantidad, qué tantos recursos voy a requerir, cuántos simuladores y la valoración, ¿no? ¿Cuál es el recurso más importante? ¿Qué tipo de simulador necesito? Y en relación a los recursos humanos, obviamente el rol que voy a protagonizar, ¿no? Si el estudiante va a ser el que va a realizar, por ejemplo, la curación, ese es el rol principal que tiene, ¿no? Realizar la curación y manejo de esa herida o la quemadura. ¿Cuál es la persona asignada? Yo de repente le voy a asignar una técnica de enfermería para que apoye, le ayude al alumno a realizar esto, ¿no? En este caso, vemos que los recursos pues no son tan simples, ¿no? Se necesita un ambiente, un área de simulación que tiene pues obviamente cámaras 360 grados, micrófonos obviamente, sobre todo en las 4 esquinas, ¿sí? Más un micrófono central,
necesito parlantes para poder avisar o realizar situaciones, simulaciones de emergencia, ruido de carros, sonido de la sirena de ambulancia, de la policía, de bomberos, etcétera. Necesito, por ejemplo, monitores que estén funcionando, adaptados, ¿sí? Que yo pueda maniobrarlos. Necesito camilla, necesito el simulador de alta fidelidad, necesito parantes, necesito, por ejemplo, bombas de infusión, todo. Entonces, eso son todos los materiales que yo voy a requerir y cada uno de ellos va a tener una valoración de acuerdo al objetivo que yo estoy planteando, ¿no? En el caso de una quemadura, ¿cuál sería lo principal? Tener el simulador, tener el equipo de curación básica, torundas de gasas, torundas de algodón, pinzas, ¿no? Soluciones para desinfectantes, cloruro de sodio, esparadrapo, vendas, solución antiséptica, crema antiséptica. Entonces, todo eso es lo que voy a necesitar. Y no es algo simple. Solamente un área, un aula de simulación, pues requiere esto, ¿no? Además de que obviamente los alumnos están adentro, este es un video espejo, no van a poder ver lo que estamos viendo los evaluadores. Acá los evaluadores vamos a estar con micrófonos, con walkie-talkie, con el manejo de los monitores, y todo esto va a ser de una manera continua y dinámica, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que el paciente haga un paro, pues voy a empezar a hacer ruidos como un paro, bajo la presión, disminuye la frecuencia cardíaca, empiezo a hacer ruidos extraños, quejidos, finalmente disminuye la frecuencia respiratoria y un paro, ¿no? Entonces todo esto es dinámico. Mientras el alumno pues está atendiendo al paciente, yo puedo realizar esto y de una manera realista, ¿no? Que tanto así que el alumno pues siente de que está pasando algo y se va a dar cuenta de que tiene que actuar, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver el rol, que es lo que queremos que haga el alumno, que aprenda, y las personas asignadas que van a apoyar, ¿no? Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la simulación. Si yo quiero que el paciente vea los signos vitales iniciales, o sea, va a ser la primera fase. Como mencionaba, ¿no? Si quiero que aprenda, voy a modificar las variables, la dinámica, voy a hacer que entre en una taquicardia o una bradicardia, bajarle la presión, ¿sí? Esto sería una fase 2, donde el alumno se va a dar cuenta, y finalmente puedo agregar adicionales, ¿no? Por ejemplo, que empieza a vomitar, que empieza a tener un sangrado en la nariz, aumentándole la presión arterial. Entonces, todo eso va a ir evolucionando dinámicamente y el alumno tiene que darse cuenta, ¿no? Voy a tener unas fases iniciales, pero va a ir variando, ¿no? De acuerdo a lo que yo planifique y plantee en el caso. Entonces, puedo hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Las señales, los ruidos y los salvavidas, por ejemplo, van a ser estímulos que van a ayudar al participante a cumplir los objetivos del escenario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo simular si es que estoy con mucho dolor, aumento el quejido, ay, ay, y si el alumno no se da cuenta de dónde me está doliendo, pues ya me duele el brazo, ¿no? Basta que con eso lo mencione, el alumno va a entender que tiene que revisar y explorar el brazo, de repente no lo descubrió o no se dio cuenta de que tenía una herida, ¿no? Entonces ahí podemos ayudar, ¿no? A eso se llama los salvavidas, por ejemplo. Puedo hacer ruidos distractores, las sirenas de una ambulancia, la sirena de la policía, ¿no? O bulla para que simule que se haya una turba en la puerta, a ver si el alumno logra concentrarse bien o no. Y obviamente los salvavidas, como ya habíamos dicho, que van a tratar de ayudar y encaminar al alumno a que no se desvíe del objetivo, ¿no? Del día que queremos. Por ejemplo, si es una quemadura, que no se esté fijando si es que, qué sé yo, tiene la uña rota, o por ahí si tiene un poco de sangrado en la nariz, o que tenga un esparadrapo pegado. No, lo que queremos es que se fije, por ejemplo, en la quemadura y vaya eso, ¿no? Entonces se le puede ayudar. Esos son los salvavidas, ¿no? Estas salvavidas pues, pueden ser diálogos, expresiones que orientan al equipo a que vuelva al objetivo del escenario que planteamos. Muy bien. En el caso de pre-briefing, ya en el escenario va a ser una bienvenida donde se hacen los contratos de confidencialidad y realismo. El alumno tiene que firmar de que está de acuerdo y que no va a divulgar lo que se va a vivir en la simulación.
para que los otros estudiantes pues vivan y sientan realmente en carne propia lo que es la simulación, ¿no? Porque si no les cuenta ya pierde sentido y no va a aprender el alumno. Se le va a orientar sobre cuál es el objetivo de la simulación, se va a informar sobre el simulador, vas a encontrar esto, una camilla, vas a encontrar un ventilador, vas a encontrar un estetoscopio, tienes agua, tienes teléfono de emergencia, etcétera. Y se le explica el contexto de la simulación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Asimismo, se le hace una presentación inicial del escenario, ¿no? Se escriben los puntos resaltantes del caso, el nombre, la edad del paciente, antecedentes, qué es lo que ha pasado y por qué está llegando, digamos, a ese escenario de simulación, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero contarle al alumno, le voy a decir, le doy la bienvenida, le hago firmar los contratos, veo los objetivos, acaban de aprender, por ejemplo, al retiro de una sonda orogástrica, le informo cómo está la sonda, qué tipo es el paciente, qué edad tiene, qué antecedentes tiene, y le presento brevemente el caso, ¿no? Entonces, ya en el escenario de simulación vamos a hacer la descripción del caso, tenemos que ver el contexto del escenario, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay que ver el espacio de aprendizaje, qué es lo que tiene que aprender el alumno, dónde va a desarrollarse, ¿sí? Dónde es donde lo que tiene que actuar. Y muchas veces podemos tener, obviamente, el guión del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que nos va a comentar? ¿Qué es lo que puede ayudar? ¿No? En un escenario de simulación, por ejemplo, acá de la sonda que estamos hablando, queremos que aprenda, tiene que usar los guantes, ver la experiencia de meter, de sacar. El simulador hará ruidos, puede hacer quejidos, puede hacer incluso que salga secreciones, agua o sangre por la boca, ¿no? Y ver cuál sería la actitud del alumno frente a esto, ¿no? Para esto también ya tenemos que diseñar y elaborar todo el desarrollo de lo que va a ser el paciente, el simulador. Entonces, en el escenario de simulación voy a hacer el desarrollo del escenario, tengo que ver los tiempos de cambio, a veces hay que cambiar de escenario, cambiar de situaciones, ver las acciones de los facilitadores, que son los que van a estar apoyando para que el alumno realice este aprendizaje. Hay que ver, por ejemplo, los parámetros del simulador, ¿sí? Si lo voy a poner bradicárdico, hipertenso, si lo voy a poner cianótico, etcétera. Hay que ver las intervenciones esperadas por algunos participantes, ¿no? El participante puede actuar muy bien, avisarle de todas maneras si se empieza a desviar, si es que no está por el camino correcto, no está yendo al objetivo que queremos, ¿no? Y la evolución del escenario, pues hay que ver si lo estabiliza, si hay una mejoría o hay un deterioro del estado del paciente, ¿no? Principalmente eso. Entonces tenemos que ver en base al objetivo qué es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay que ver los facilitadores, qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, qué parámetros tiene el simulador. Puede estar normal en un minuto y al otro minuto empieza a caer, hace una bradicardia, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Un facilitador puede hablar, puede decir, está en bradicardia, está cayendo, y el alumno tendrá que resolver ese problema y va a aprender a manejarlo, ¿no? En base a lo que está viviendo en ese momento. Entonces, también en el escenario de simulación vamos a ver el montaje del caso, hay que ver qué insumos contamos o no contamos, ya hemos dicho, conocer los diálogos que se va a realizar y debemos contar con la infraestructura necesaria, ¿no? Si no hay lo mínimo, no podríamos hacer una buena simulación. Y sobre todo hay que mantener el realismo, ¿no? O sea, nosotros tratamos de hacerlo lo más real posible. No, obviamente no puede haber risas, no puede haber burlas, no puede haber comentarios fuera del lugar. Entonces, se le informa al alumno qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a montar el caso acá, tiene que haber un biombo, un tomando traqueal, veo el monitor, está de repente en asistolia, tiene que hacer iniciar el RCP, ¿no? Y tengo que montar el realismo, por ejemplo, con las expresiones de las enfermeras, del técnico que está ahí, el mismo simulador, para definirlo, ¿no? Entonces, un escenario de simulación, vas a ver que tiene tres partes, ¿no? Una parte conceptual, una parte física y una parte emocional. Tienen que sentir. Todo esto le va a dar un realismo a la simulación para que el alumno entienda y sienta como que fuera de verdad. ¿Cómo vamos a finalizar el escenario? Pues va a finalizar cuando se logre el objetivo, ¿sí? Cuando se hayan cumplido los objetivos que queremos que lo haga el alumno. Cuando ha habido un tiempo para la toma de decisiones, el alumno ha aprendido, ha decidido, ya voy a hacer esto, voy a hacer el otro, lo voy a limpiar acá, ¿sí?
o cuando las intervenciones terapéuticas pues han hecho un efecto, ¿no?, en el simulador y lo logra estabilizar o mejorar, ¿no? Hay que evitar interrumpir el escenario de forma súbita, no debemos decir fin del escenario, fin de la escenografía, no, nada de eso, porque le quitamos realismo a la simulación, ¿no? Si, por ejemplo, el alumno pregunta algún examen, algo, qué sé yo, ¿cómo estaba su hemograma? Y no se había planteado, pues hay que decirle dentro de valores normales, ¿no? Tratar de que no influya en la decisión que pueda tomar en ese momento, ¿no? Hay que darle datos concretos que no desvíen del objetivo de la simulación, ¿no? Recuerden que siempre vamos a estar monitorizados detrás con todos los parámetros de los monitores, de los simuladores, el sonido, los signos vitales, etc. Y en el debriefing, pues sí, vamos a hacer una presentación de lo que ha sucedido, de lo del caso, y los alumnos van a contar, ¿no?, qué es lo que ha sentido, qué emoción han sentido después de haber realizado esta experiencia, cuáles serían los hechos puntuales, cómo se siente y si es que puede resumirlo en un par de palabras, ¿no? ¿Cuál es el concepto que se lleva de esto? Algunos van a decir temor, terror, aprendí, furia, negación, etcétera, dependiendo de cómo les haya ido en el escenario, ¿no? Y finalmente el cierre, ¿no? En el debriefing, ya sabes, vamos a explorar las emociones, se analiza el caso y se hace un resumen de autoaprendizaje, ¿no? Esta es una de las partes más importantes donde evaluamos lo que has hecho, vemos lo que has hecho mal, lo que has hecho bien y se analiza, ¿no?, para que el alumno pueda repetirlo, leerlo. Entonces, ¿qué herramientas de evaluación vamos a tener? Vamos a tener el desempeño del estudiante y del facilitador. Hay que ver cómo se han desarrollado. Hay que ver si hay una satisfacción de los participantes. Me siento bien porque he aprendido, me siento mal porque también he aprendido, ¿no? Hay que validar la metodología, si está bien lo que estamos planteando, y ver la calidad del diseño del escenario, ¿no? Si es que es reproducible, si tiene los mismos objetivos, ¿no?, al realizarlo con otros estudiantes. Entonces, para esto podemos tener lista de cotejo, podemos hacer una lista de apreciación, ¿sí?, ¿no?, o utilizando rúbricas, ¿no?, para evaluar cómo nos ha ido en la simulación, ¿no? Entonces, un escenario de simulación va a tener objetivos, ¿no?, en base al sílabus, lo que queremos que aprenda el alumno. La situación va a ser el evento donde se va a lograr el aprendizaje. ¿Qué situación vamos a poner? ¿Qué queremos que aprenda? Si es una habilidad, una técnica. Los recursos necesarios, ya sabemos, hay recursos humanos, los equipos, simuladores de alta complejidad, los ambientes, hay que tener la guía, las rúbricas, quiénes van a participar, un alumno, un docente, actores, facilitadores. En el briefing del escenario, obviamente el briefing del caso, explicar previamente qué es lo que va a ver el alumno. Y no nos olvidemos de los antecedentes relevantes de la historia clínica, ¿no? Esto es importante, hay que hacer una buena historia clínica, un buen relato, un examen físico. Si es de menor complejidad, pues no puede ser un paciente simulado o un familiar, y si es de mayor complejidad, pues vamos a requerir un simulador de cuerpo entero, un docente o de repente una maqueta, ¿no?, para poder realizar. En relación a los exámenes auxiliares, como les mencionaba, ¿no?, si pregunta y no lo tenemos, decimos pues que la máquina se ha malogrado o un resultado normal improvisado, ¿no? Sí, está normal y no va a influir en la toma de decisiones en ese momento, ¿no? Igualmente, la programación inicial de estos equipos, qué acciones se quiere hacer y el resultado final, ¿sí?, si es que lo hace, logra la competencia o el objetivo que quiero con el alumno, ¿no? Y los salvavidas, que ya sabemos que es para que el alumno no se desvíe del objetivo principal. Por ejemplo, es un diseño de escenario donde tenemos los objetivos, qué situaciones quiero que tenga el alumno, el briefing del escenario, explicarle antes qué antecedentes, la historia del caso, qué recursos necesito, quiénes van a participar y los exámenes de laboratorio o imágenes, ¿no? Acá puedo colocar en un inicio, por ejemplo, frecuencia cardíaca, el electro, la saturación y posteriormente cómo va avanzando, ¿no? Esta es la preparación inicial del escenario y finalmente si es que puede haber o no salvavidas para que ayuden al alumno a llegar a su objetivo. Entonces debo identificar el problema, ver las competencias profesionales, ver mis objetivos de aprendizaje, ver si está dirigido a un público, si es una situación real, cuál es mi objetivo primario y secundario, qué material voy a requerir, quiénes van a participar, cuántos, qué función, describo el caso, si tiene antecedentes de medicamentos, si tiene exámenes auxiliares o imágenes,
Hago una orientación de diálogo, tanto al paciente o al familiar, y ver mis objetivos del debriefing, ¿no? ¿Qué es lo que ha aprendido el alumno? Puedo realizar la programación de máquinas y el seteo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un monitor en un estado inicial, se lo programa así, frecuencia respiratoria 36, carga en 110, 140, 90, presión sanguínea y satura 78, ¿no? Entonces, la respiración ruidosa bilateral en el simulador, ¿sí? Y el facilitador o el simulador va a estar diciendo no puedo respirar normal, me falta el aire, ¿no? ¿Cuál es la intervención de los alumnos? ¿No? Va a identificar las señales de los signos vitales, colocar el oxímetro. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, pista, por ejemplo, o auxilio que se le puede dar, un miembro o un familiar puede decir, llame a un médico, haz un chequeo, revisa, ¿no? ¿Cuánto de tiempo tiene? 5 minutos, ¿no? Entonces, sería un pequeño escenario donde el objetivo que tengo es que el estudiante se dé cuenta que el paciente está hiposaturando y que tiene que colocar el oxímetro, ¿no? Simple, ¿no? Ese podría ser un escenario simple. Ahora, pues obviamente para la formación de escenarios hay nuevas directrices, incluso se plantean nuevas plantillas para diseñar escenarios de simulación. Hay varios con 9 pasos, con 8 pasos. En Brasil han diseñado uno con 9 pasos, hay otros de 12. Pero en general se basan casi en esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, mis objetivos primarios y secundarios. Segundo, quiénes van a participar. Y tercero, el guión, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Describir el caso, la trama argumental, dónde está ubicado, qué material necesito, los personajes, ver los roles, la historia del paciente, estado inicial del escenario, la evolución considerando distintas acciones que voy a resolver, la entrada en la escena del resto de participantes, pruebas complementarias, fin del escenario, cómo, cuándo voy a terminarlo, ¿no? La información para los participantes puede ser oral, escrita, ver el contexto, cuál es el rol del participante y del resto del personal, e información sobre el paciente. Cuando hago esto, voy a revalorar los objetivos, el escenario y el debriefing, ¿no? En los roles voy a ver la personalidad, la interacción con los demás personajes, el vestuario, hay que darle la credibilidad mayor posible. 5, el decorado, el mobiliario, sangre en el piso, gasas, pinzas, etcétera. Los tiempos, tanto para el pre-briefing, la escenificación, el debriefing y el mensaje final, y todo esto debe estar parametrado. Y finalmente el simulador, si le voy a necesitar, por ejemplo, un maniquí robotizado, un monitor o sin simulador, ¿no? Si va a ser una programación automática o manual. Y puedo también colocar incluso distractores, que pueden ser opcionales para ver si el alumno está concentrado o no. Todo esto es la plantilla de un escenario, es una plantilla teórica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objetivo, un algoritmo en una situación crítica, perdón, voy a tomarlo en los participantes del equipo de urgencias. ¿Cuál es el guión? Vamos a tener un personal del centro entrenado, con un paciente, va a ser un maniquí con dolor isquémico, ansiedad con sensación de muerte. En la fase 2 va a estar mareado, con náuseas y va a entrar a inconsciencia. Después va a entrar un enfermero 1, enfermero 2 y un auxiliar, ¿no? El enfermero 1 sale de urgencias, paciente no crítico, está nervioso e incapaz. No sabe cuando el paciente empeora, no sabe qué hacer. El enfermero 2 conoce el manejo del infarto agudo de miocardio, sabe de reanimación, ¿no? Y el auxiliar conoce el entorno, pero no la terminología médica, ¿no? Decorado, el mobiliario que necesito, qué material. Y finalmente pongo en el simulador las fases. Fase 1, 2, 3 y 4. Fase 1, si está consciente, los latidos, presión normal. Fase 2, por ejemplo, ya se empieza a poner inestable, empieza a ponerse taquicárdico, pulso débil. Fase 3, ya no hay latidos cardíacos, fibrilación ventricular, ¿no? Y en la fase 4 de recuperación. Entonces puedo programar el simulador, tengo además los tiempos, y esos serían mis objetivos, ¿no? Ver en el caso de un infarto y paro cardíaco cómo se desempeña el alumno. Y así, esto sería cómo se diseña un escenario. Finalmente, ya sabemos los distractores, si es que voy a poner, o no puedo tener distractores. Muy bien. En este caso, por ejemplo, un paro cardíaco y uso del DEA, ¿no? Voy a tener entonces los objetivos, quiénes van a participar, el personal administrativo, el guión, nuevamente los escenarios, los roles, aquí hay un administrador saliente, un paciente, un yerno, el hija, paciente infartado, un auxiliar, el equipo de reanimación.
Coloco en el simulador las fases, ¿sí? Pues en este caso igual, 4 fases, veo el pulso, no está consciente, la respiración pues en un momento no le está, pulso débil, pierde el pulso en un momento, y coloco el DEA, ¿no? El desfibrilador automático. Entonces, mis tiempos son estos, pre-briefing 5 a 10 y el debriefing 25 a 35 minutos, de significación 10 a 15 minutos, no debe durar mucho, y el mensaje final de 1 a 2. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? El paciente administrativo, el alumno, que es un administrativo, aprende a utilizar el DEA y pueda salir el paciente, ¿no? Eso es. ¿Cuáles son los distractores? El paciente del mostrador toca el maniquí durante la desfibrilación, ¿no? O sea, te va a distraer eso y tú debes decirle que se retire. Entonces, este sería otro ejemplo de cómo podemos hacer un escenario, vean todo el material que se necesita y esto, bueno, plasmado pues es un poco difícil, ¿no? Finalmente, esto es lo mismo, teóricamente hacemos la guía del infarto, el resumen para los participantes, cómo es la evolución del escenario, cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? Acá, por ejemplo, otro modelo que podemos citar, cuál es el propósito inicial, qué unidades de competencia, qué es lo que se necesita, los elementos, los prerequisitos que necesito y los criterios de desempeño, ¿no? En base a un verbo, realizar, hacer, etcétera, qué es lo que quiero que el alumno haga. Los desempeños o evidencias del ejecutado, los indicadores de actitud y las tareas, ¿no? Entonces, hay varias formas de diseñar los diferentes modelos, pero todos encajan con lograr el objetivo que es que el alumno aprenda. ¿Sí? Finalmente, recordarles que pues es realizar una escena de simulación es bien complejo, pero sí está ya validado y nos hace saber de que pues, el alumno sí va a aprender, ¿no? Es un poco tedioso realizarlo, hacerlo, hay que saber mucho sobre qué objetivo, sobre todo qué quiero que aprenda el alumno para poder diseñar mi escenario, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta. Excelente, doctor, muchas gracias. Chicos, como el doctor lo menciona, si alguien tuviera alguna pregunta, es momento de realizarla. Podrían levantar su manito o ponerla, bueno, sí, levantar su manito para poder aperturar el audio. Bueno, al parecer nadie tiene alguna pregunta. Entonces, muchas gracias, doctor, por toda la información compartida en la ponencia de hoy. Va a ser esto muy útil porque sabemos que la simulación clínica es un punto débil en muchas de nuestras facultades, entonces justamente la intención del curso es mejorar esto. Muchas gracias, esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en siguientes oportunidades y muchas gracias chicos a ustedes por su asistencia. Se les va a pasar un link para que puedan pasar al Quizzes, que eso les vale como su asistencia o pase de lista final. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, finalmente repetirles, ¿no? Toda experiencia que nosotros tengamos siempre va a ayudar y va a fomentar, ¿no? La simulación clínica es parte de la enseñanza médica, complementa lo que vamos a desarrollar como médicos, pero siempre va de la par con la teoría, ¿no? Entonces hay que estudiar, estudiar y estudiar para poder aplicar esos conocimientos en la práctica. Y lo que hace la simulación es reforzar, ¿no? Jamás va a suplir a un paciente, eso es cierto, pero sí va a reforzar nuestros conceptos y nuestras experiencias que poco a poco vamos a ir desarrollando. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Que hasta luego.